Seguimos con el curso Técnicas de Inventario de Recursos Naturales Renovables y Variables Socioeconómicas. En esta oportunidad estudiaremos el tópico Inventario de Recursos Naturales, Conceptos, Instrumentos y Principios. Iniciemos entonces considerando que en Venezuela, según la Ley Orgánica del Ambiente, el término inventario implica el levantamiento de información cuantitativa y cualitativa sobre los ecosistemas, la diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos del ambiente. En España, este término inventario se considera un documento de carácter técnico que contiene la distribución, abundancia, estado de conservación y utilización de uno o más elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural y de la biodiversidad. Por su parte, en República Dominicana, el inventario es considerado como una base de datos de recursos nacionales para la planificación del desarrollo que ayuda a los planificadores a identificar proyectos para implementación a corto y largo plazo. En Costa Rica, Dulin, 1983, expresaba que un inventario puede ser considerado como un estudio del estado actual de los recursos para primero poder determinar lo que se puede desarrollar y cómo. Este autor exponía que a esa fecha la carencia de información exacta como recurso es uno o era uno de los problemas complejos que se encuentran los planificadores y administradores de tierras en los países centroamericanos. Y es que, aunque en esos países existían esfuerzos para recopilar información de los recursos naturales, la información era voluminosa pero dispersa y en algunos casos desactualizada o de una escala inapropiada. Es una situación que no escapa tampoco a los países suramericanos. En Perú, Muñiz considera el uso del término inventario y evaluación de recursos naturales, el cual desde el punto de vista económico es el asiento contable de los recursos naturales de propiedad de una comunidad, el cual debe ser estimado y calculado como valor, en base a trabajos realizados y elaborados por la ingeniería y ciencias naturales en orden y precisión. Para la CEPAL, estos inventarios se ejecutan en mira a lograr un mayor conocimiento sobre el patrimonio natural y apunta a que en el marco de una política de conservación del ambiente concordante con la reestructuración industrial y la innovación tecnológica sea adoptada por los países. En síntesis, podemos decir entonces que el inventario de recursos naturales es un proceso de cuantificación y diagnóstico de las variables ambientales que genera una primera información para el proceso de planificación y manejo de recursos naturales. Conforme a esto, el inventario de recursos naturales constituye un instrumento que orienta un proceso generador de información para planificar la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Es por ello que, como lo plantea también la CEPAL, los estados deben desempeñar, entre otras cosas, un papel fundamental en la coordinación y planificación de los estudios básicos e inventarios de los recursos ambientales y de las fuentes contaminantes y la ejecución de programas de cuentas del patrimonio natural, así como perfeccionar la base científica y tecnológica y promover la gestión propia del uso de estos recursos. Diversos autores afirman además que la importancia de los inventarios radica en conocer qué recursos naturales existen en determinada región y en saber también cuáles son los beneficios directos e indirectos que se pueden tener del uso y aprovechamiento de estos recursos. Sobre esta premisa, en Venezuela la Ley Orgánica del Ambiente expresa
que la Autoridad Nacional Ambiental debe establecer y mantener un registro de información ambiental, el cual deberá contener los datos biofísicos, económicos y sociales, así como la información legal relacionada con el ambiente. Los datos del registro son de libre consulta y se deberán difundir periódicamente por medios eficaces cuando fueran de interés general. El registro al que se refiere este artículo deberá contener al menos los siguientes aspectos: los inventarios de sistemas ambientales, los inventarios de recursos hídricos, los inventarios del recurso suelo, los inventarios de diversidad biológica y sus componentes, los inventarios forestales, los inventarios de cuencas hidrográficas, el inventario de fuentes de emisión y contaminación de suelos, aire y agua, la información sobre áreas bajo régimen de administración especial, la información hidrometeorológica e hidrológica, la información jurídica de leyes, decretos y resoluciones vigentes en materia ambiental, la información cartográfica, la información sobre el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas debidamente demarcadas y cualesquiera otras de interés para la gestión del ambiente y el desarrollo sostenible. A los fines de lograr el intercambio de información previsto en la ley, las instituciones públicas y privadas que tengan información sobre los aspectos mencionados deberán suministrar tal información a la Autoridad Nacional Ambiental, en este caso, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, MINEC. Del mismo modo, toda persona natural o jurídica que aproveche o utilice los ecosistemas deberá recopilar la información y deberá ser suministrada al registro de información ambiental antes mostrado. A los fines de mantener actualizado este registro, toda solicitud para la ejecución de actividades que impliquen la afectación de los ecosistemas y sus componentes deberá ser acompañada de la información básica actualizada que pueda servir como parámetro comparativo de las consecuencias de la afectación que se pretenda realizar. Si recordamos lo establecido en el decreto 1257, esta información básica constituye los estudios de línea base que componen el capítulo de caracterización o diagnóstico ambiental dentro del cuerpo del documento técnico de la evaluación de impacto ambiental, es decir, el estudio de impacto ambiental y sociocultural. Si se analiza lo anterior, se tendría que los inventarios de recursos naturales en los países se llevan a cabo en dos niveles. El primer nivel consiste en inventarios usados como un instrumento focal y de planificación para la determinación de áreas de manejo prioritarias. Este nivel involucraría el estudio básico de los parámetros de uso de la tierra, bosques, fuentes de agua y condiciones de suelo para poder discernir las tendencias cualitativas. En un segundo nivel, se tendría que los inventarios son más detallados y esto es para la evaluación de proyectos y actividades de desarrollo. Los inventarios pueden ser específicos o integrados dependiendo de la actividad sujeta a evaluación. En ambos niveles, el inventario se basa en un método científico de interpretación de cartografía básica e imágenes de satélite y la ordenación, recopilación y digitalización de datos. El principal objetivo de un inventario de primer nivel es disponer de una información objetiva, fiable y comparable a nivel estatal, a partir de la cual se podrán elaborar políticas de conservación, gestión y uso sostenible, difundir a la sociedad los valores del patrimonio natural y de la biodiversidad, y contribuir como fuente de información para atender a los requisitos de información de los compromisos internacionales. En el segundo nivel, el objeto del inventario es proporcionar una caracterización del medio en el área de influencia de un proyecto o actividad que posteriormente permita establecer la significancia de los posibles impactos ambientales debido a la ejecución de tal proyecto.
Para alcanzar estos objetivos, el Real Decreto para el Desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha establecido al menos 3 niveles de aproximación: los componentes del inventario para conocer, un sistema de indicadores para evaluar y un informe anual para difundir. En el primer instrumento, el de conocer, en un inventario de primer nivel se deben incluir aspectos como mapas, inventarios existentes, listados o catálogos por los que se recoge información relativa a ecosistemas, fauna, flora, recursos genéticos, recursos naturales, espacios protegidos o de interés y los efectos negativos sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. Se deben incorporar además con carácter complementario la documentación técnica y administrativa relacionada con la conservación y el uso del patrimonio natural y de la biodiversidad. En el caso venezolano ya vimos que estas variables objeto de inventario se listan en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Ambiente. Ya en un inventario de segundo nivel, los componentes y las variables a incluir dependerán del propósito del inventario. En el caso de este programa de maestría, nuestro propósito es diagnosticar la calidad de las variables ambientales de los distintos componentes del ambiente que pudieran ser impactadas directa o indirectamente por la construcción y operación de un determinado proyecto de desarrollo y por ende sufrir cambios positivos o negativos sobre la calidad ambiental o el estado de conservación. En este sentido, conocidas las actividades del determinado proyecto, procederíamos a sobreponer las mismas sobre las variables ambientales de los componentes físico-químico, biológico-ecológico, social-cultural y económico-operacional, a objeto de determinar cuáles de estas variables son susceptibles a sufrir cambios en la calidad ambiental. Esto se correspondería a la primera fase de evaluación de impactos ambientales, la de identificación de impactos ambientales. Así pues, la acción del proyecto o de la actividad implica un cambio en la calidad de la variable ambiental. Se señala en la intersección acción variable con una X este posible cambio y esta X representaría que existe un potencial impacto ambiental sobre la variable. El ejemplo que ven en pantalla se corresponde a la evaluación ambiental de una planta para el aprovechamiento del recurso hídrico superficial. Acá podemos apreciar que conocidas entonces las acciones del proyecto, las mismas se cruzan con las variables y la X que veían anteriormente se sustituye ahora con el nombre del impacto ambiental respectivo. Conforme a esto, solo analizando esta matriz, las variables ambientales a inventariar o diagnosticar en este proyecto serían: en el componente físico-químico, suelos, hidrología superficial, calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. En el componente biológico-ecológico, flora, fauna. En el componente sociocultural, aspectos económicos, servicios sociales básicos, cotidianidad, morbilidad, valores estéticos y paisajísticos, valores y opiniones sociales, y en el componente económico operacional, estructura económica, niveles de ingreso y equipamiento social. El área de estudio o el área a inventariar es el área de influencia del proyecto tanto en el ámbito físico-natural como socioeconómico. En otra lección se explica de manera detallada el procedimiento a seguir para delimitar tal área de influencia. Ahora bien, es necesario en este punto destacar que si estuviéramos ejecutando un plan de ordenación del territorio, el procedimiento para seleccionar las variables a inventariar o diagnosticar sería completamente distinto. No obstante, vuelvo a resaltar que en nuestro caso el procedimiento a seguir sería el mostrado, pues nuestro programa de estudio hace énfasis en la evaluación de impacto ambiental.
Aclarado lo anterior, el segundo instrumento sería el de evaluar. Para ello se considera la definición del sistema de indicadores, integrado por índices, variables, descriptoras o datos estadísticos que permitan conocer, mostrar de forma simple y directa información relevante sobre la distribución, la abundancia, el estado de conservación, la dinámica de poblaciones o el uso de los elementos del ambiente y los recursos naturales. Para cada indicador se definirán, cuando sean posibles, los valores de referencia y umbrales concretos de acuerdo al mejor conocimiento disponible. Este sistema de indicadores permitirá apresar condiciones y tendencias, comparar entre lugares y situaciones, evaluar condiciones y tendencias en relación a metas y objetivos, permitir una alerta temprana y anticipar condiciones y tendencias futuras. Estos indicadores deberán a su vez contar con ciertos atributos como relevancia, legitimidad, credibilidad y factibilidad. Vicente Conesa lista que los objetivos del uso de indicadores ambientales son representar o sintetizar ciertos aspectos del estado del ambiente, de los stocks de recursos naturales y de las actividades humanas relacionadas con ellos. Actuar como herramienta para traducir y facilitar concisamente información ambiental científicamente creíble de forma tal que sea fácilmente comprendida por quienes toman decisiones y por el público en general, y poner la atención en las tendencias del cambio ambiental, en las presiones que generan los nuevos proyectos, en los efectos ecológicos y socioeconómicos y en la respuesta social a los mismos. El mismo autor señala que la enunciación de los indicadores ambientales debe ajustarse, entre otros, a los siguientes criterios: que cada indicador constituya una expresión clara del estado y tendencia del factor ambiental estudiado, que su comprensión sea sencilla y accesible incluso a los no especialistas en el factor del medio estudiado, y que exista una relación causal inequívoca entre el indicador y el valor interpretativo que se le confiere. En pantalla ven un ejemplo a la hora de definir los indicadores para inventariar o diagnosticar la calidad del aire en una determinada área. Necesitaríamos al menos información de la concentración de aerosoles, gases, compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos reactivos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metales pesados, sustancias minerales, compuestos halogenados, compuestos orgánicos, niveles de polvo y niveles de olores. Si estuviéramos inventariando flora y fauna, debemos hacer énfasis, por ejemplo, en identificación de especies dominantes, presencia de especies claves, composición de especies, grados de perturbación o fragmentación del hábitat, diversidad, relaciones ecológicas más importantes del sistema que han sido afectadas, condición poblacional según densidad o distribución, riqueza y abundancia. Si la variable fuera los aspectos humanos, tendríamos que estudiar calidad de vida, salud, relaciones sociales, aceptación social e integración social. Y si la variable fuera infraestructura y servicios, tendríamos que levantar redes de transportes y accesibilidad, redes de abastecimiento, redes de saneamiento, redes de comunicación y equipamientos de infraestructura. En el aula, ustedes dispondrán de un archivo completo con ejemplos de posibles indicadores como los aquí mostrados para un mayor número de variables físico-químicas, biológicas, ecológicas, socioculturales y económicas operacionales. En el proceso de planificación ambiental, en donde realizamos un inventario de primer nivel, debemos estudiar la política, el plan o el programa e identificar el factor crítico de decisión, y para cada uno de ellos los indicadores o parámetros clave a levantar, a objeto de conocer las potencialidades y limitaciones del territorio.
A la hora de la ejecución de un inventario de segundo nivel, dentro de una evaluación de impacto ambiental, pues lo primero que debemos conocer es el proyecto sujeto de evaluación. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué procesos están involucrados? ¿Cuál es la afectación de los recursos naturales? Y acto seguido identificamos las acciones capaces de modificar el ambiente, tanto por la construcción como por la operación del proyecto, y tanto positiva como negativamente. Posteriormente, estas acciones son vaciadas en una matriz como la ya mostrada anteriormente, en la que se identifican los componentes y variables ambientales a ser modificados de manera positiva o negativa. El nombre de estos impactos debe corresponderse con el indicador que se utilizaría en la evaluación ambiental, es decir, el indicador que me permita medir los cambios en la calidad de la variable evaluada para la situación sin proyecto y con proyecto. Por ejemplo, para poder evaluar la significancia de la afectación de la disponibilidad del recurso hídrico superficial en el área de influencia de una planta de generación eléctrica con biomasa, seleccionaríamos el índice de aprovechamiento actual del agua superficial en el área de influencia del proyecto. O para evaluar el incremento de la vulnerabilidad del acuífero por posible introducción de sustancias contaminantes, necesitaríamos conocer el índice de vulnerabilidad del acuífero a ser contaminado. Dicho esto, para estimar el índice de aprovechamiento del recurso hídrico superficial en un inventario de segundo nivel, para esta planta o para evaluar esta planta de generación eléctrica, necesitaríamos un estudio hidrológico de oferta-demanda de la cuenca que nos arroje el caudal disponible en el mes más crítico, el caudal ecológico y el consumo o uso social actual y el potencialmente comprometido. O para caracterizar la vulnerabilidad del acuífero a ser posiblemente contaminado, consideraríamos el índice GOTS. Las variables a inventariar en el área de influencia en este caso serían el grado de confinamiento hidráulico del acuífero, las características litológicas y el grado de consolidación de la zona no saturada, la distancia al nivel del agua subterránea y el tipo del suelo. Conocidas estas variables, a las mismas se les asigna el valor de acuerdo a los resultados obtenidos y se logra el valor del indicador que permita estimar los cambios en la calidad de las variables ambientales. Para un inventario nivel 1, imagínense que desean asignar usos de acuerdo a las limitaciones o potencialidades del territorio. Y debemos establecer cuál sería la ubicación más idónea para un centro de almacenamiento de desechos peligrosos en función de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero. En el primer caso, se tiene la opción de ubicar el centro sobre una unidad de las siguientes características: grado de confinamiento hidráulico no confinado, la litología del sustrato suprayacente son arenas aluviales, la distancia al nivel del agua subterránea es 35 centímetros y la clase textural del suelo es franco-arenosa. En el segundo caso, es un acuífero no confinado también, pero con gravas coluviales en el sustrato suprayacente, una distancia al nivel del agua de 70 centímetros y la clase textural del suelo es franco-arcillosa. Estas variables son clasificadas para cada sitio de acuerdo a la metodología a fin de obtener entonces el grado de vulnerabilidad del acuífero a ser contaminado. Conforme a esto, a cada caso se le asignan los valores de acuerdo a la metodología y se obtiene el grado de vulnerabilidad del acuífero. En el primer caso, la vulnerabilidad se considera como de media a alta y en el segundo caso como de baja a media. Si estuviéramos planificando entonces cuál lugar fuera más idóneo para colocar el centro de almacenamiento de desechos peligrosos en función de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, la respuesta sería el segundo sitio. Entonces, se están fijando que no es solo diagnosticar por diagnosticar.
inventariar por inventariar. Un inventario requiere recursos, por lo cual debemos optimizar el proceso al conocer dónde inventariar y qué inventariar. Por lo que en un inventario de segundo nivel, el dónde estaría limitado por el área de influencia del proyecto o actividad sujeta a evaluación y el qué inventariar dependería de la identificación de las variables ambientales que sufrirían cambios en su calidad o de los recursos naturales que tendrían cambios en su estado de conservación. En este nivel de inventario, dentro de una evaluación de impacto ambiental, el valor del indicador obtenido se introduce en una función de transformación ambiental y se obtiene la magnitud del impacto ambiental que reflejaría la intensidad del cambio en la calidad de la variable ambiental, en este caso, calidad del agua subterránea. Con este procedimiento se tendría que en el primer sitio el incremento de la vulnerabilidad del acuífero por posible introducción de sustancias contaminantes se considera como un cambio moderado negativo, mientras que en el segundo sitio el cambio sería ligero negativo. Ya acá no voy a seguir profundizando, puesto que el proceso de identificación, selección, descripción y evaluación de impactos ambientales son tópicos que se dictan más adelante en la asignatura de evaluación de impactos ambientales. Sin embargo, quería mostrar que el fin del inventario es generar indicadores que nos permitan conocer el potencial ecológico, el estado de conservación de los recursos naturales o la calidad de las variables ambientales, con el propósito de ejecutar de manera técnica, científica, procesos tanto de planificación ambiental como de evaluación ambiental. Ya internalizada la importancia de los indicadores dentro del inventario, ahora pasemos a estudiar la difusión. Esta difusión se materializa en el informe que debe recopilar y analizar la información sobre el estado y las tendencias del capital natural o de las variables ambientales o los recursos naturales analizados. En un inventario de primer nivel, a nivel nacional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, la Autoridad Nacional Ambiental es quien coordina con los organismos y entes públicos la promoción y divulgación de la información técnica, documental y educativa de carácter ambiental, facilitando el acceso de la misma y definiendo estrategias permanentes para su suministro. En el caso español, el Ministerio, en conjunto con las comunidades autónomas, son quienes elaboran el informe. El informe recopila y analiza la información sobre el estado y las tendencias del patrimonio natural y de la biodiversidad en ese territorio y el contenido del informe se lista en el Real Decreto para el desarrollo del Inventario Español de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En Venezuela, aunque se garantiza el acceso a la información, si la misma es clasificada como confidencial, la divulgación es restringida. Ahora estudiemos los principios que rigen la ejecución del inventario de recursos naturales. El primer principio es la difusión. Ya lo vimos, la información deberá ponerse a disposición de los ciudadanos, facilitando su búsqueda, visualización y descarga, utilizando para ello los soportes tecnológicos que permitan su difusión y disponibilidad. El rigor técnico, y es que todos los datos integrados en el inventario deberán ser recogidos conforme a una metodología que garantice con validez científico-técnica demostrable la armonización en el ámbito nacional y en su caso regional. La coherencia, y es que deberá existir coherencia entre los diferentes componentes del inventario en cuanto a contenido, datos y nomenclatura, y la interoperabilidad con los sistemas equivalentes del ámbito regional y global. Esta variable es entendida como la capacidad de los sistemas de información y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
Con esto hemos abordado entonces los conceptos, los instrumentos y los principios que rigen la ejecución de un inventario de recursos naturales. Muchas gracias.